Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Brito de Scala Tu Asesoría y ayudo a asesores financieros independientes a captar más patrimonios, más clientes patrimoniales que tengan más de 100.000, 200.000, 30.000, 50.000 euros. Y en este vídeo te voy a explicar exactamente cuál es el mayor error de los asesores financieros al captar altos patrimonios. Son tres errores que cometen el 98% de los asesores financieros y en caso de que no los cometas, ya estás por encima del 98% de los asesores, ¿vale? Pero antes de entrar al vídeo te voy a comentar que justamente en la parte de abajo, en la descripción, tienes unos recursos gratuitos para asesores financieros en caso de que seas uno. Y en esa carpeta de recursos tienes un montón de material que te puede ser de grandísima ayuda, ¿vale? Hay carpetas de cómo diseñar una oferta irresistible para clientes de alto patrimonio, cómo puedes demostrar tu valor como asesor financiero, tienes un CRM con los leads que tienen más de 350.000 euros. Calendario de redes sociales, plantillas, ganchos, o sea, es una locura la carpeta que hemos creado en la empresa. Y en caso de que la quieras y en caso de que te haga falta, pues la tienes registrante justamente en la parte de abajo. Y ya directamente con esto pasamos al vídeo. Y como te comenté en el inicio, en este vídeo te voy a explicar eso, ¿vale? Los mayores errores de los asesores financieros al captar altos patrimonios. Y son exactamente tres. Vamos al primero. Y es hablar en lenguaje financiero cuando deberías de hablar en lenguaje humano. Y es que la mayoría de los asesores financieros tienen mucho conocimiento técnico y eso es bastante bueno. El problema es que ese conocimiento técnico no saben aterrizarlo a las personas que no tienen ni idea de las finanzas. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Pues que la jerga técnica hace que el cliente pierda el control de la conversación y quien no controla no firma. Tú tienes que pensar que la persona que tienes enfrente no tiene ni idea de lo que le estás contando y en caso de que la persona se sienta de que pierde el control de sus 100.000 euros que va a hacer el traspaso de los fondos para ti, para que tú los empieces a trabajar y a sacarle rendimientos, piensa que cuando la persona dice, vale, perfecto, acabo de perder el control y no sé lo que está diciendo esta persona, la persona como que es más reticente a firmar, ¿vale? Y hacer el traspaso de los fondos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para evitar esto? Nosotros lo que hacemos es sustituir términos por imágenes mentales, ¿vale? Por ejemplo, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, en vez de SP500 con beta 1. Cuando nosotros hacemos esto, lo que le decimos al cliente es, tranquilo, que yo me amoldo a ti, tú tienes que hacer esto, esto y esto, pero nosotros trabajamos para que tú lo entiendas todo, no para que tú seas simplemente un ignorante que me das el dinero y te olvidas. No, sino que las personas quieren entender qué es lo que tú vas a hacer con su dinero, cómo lo vas a empezar a trabajar, cómo lo vas a empezar a gestionar y lo que quieres saber es eso, sencillamente y ya está, ¿vale? Y el resultado de todo esto, ¿cuál es? Pues la claridad, ¿vale? La persona también te percibe con más confianza porque dice, vale, perfecto, esta persona me lo está explicando todo para que yo lo entienda, no como en el banco, que no me explican prácticamente nada o me ocultan comisiones para que me olvide y yo darle mis fondos y que lo pongan a trabajar supuestamente con el 2% que le dan anual y al final cuando llega el recuento, acaban perdiendo dinero, ¿vale? Entonces, cuando tú te posicionas como una persona de, oye, mira, entiendo tu situación, sé por lo que estás pasando, y además se lo explicas de una manera humana y sencilla, va a tener mucha más confianza contigo y va a tener también una sensación de control de su dinero, de que sabe perfectamente dónde está destinado su dinero, sabe perfectamente a qué inversiones va su dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que la clave de todo esto es que el cliente de alto patrimonio no es ignorante, es exigente con su tiempo. Entonces, haz el lenguaje lo más sencillo posible para que la persona lo entienda y diga, bien, estoy entendiendo lo que está haciendo con mi dinero esta persona. Y ya también, pues, en consecuencia, te diferencias del banco, porque el banco lo que hace es, como te comentaba antes, no explicarle prácticamente nada al cliente y demás. Entonces, este problema lo tenéis el 98% de los asesores financieros. Habláis de manera muy técnica. Tenéis que bajar los conocimientos más a tierra. Y tenéis que hablar como si la persona que tuvierais enfrente fuera un ignorante absoluto, porque precisamente si está con vosotros, os quiere contratar a vosotros, es que lo es en la parte de las finanzas y hacérselo lo más sencillo posible para que su cabeza lo entienda y tenga lógica en su cabeza. No se trata de parecer más inteligente, no se trata de parecer que yo sé más que tú 1000 veces. Evidentemente, tú tienes un conocimiento, pero se lo tienes que hacer ver a la persona de una manera sencilla para que la persona lo entienda y diga, vale, bien, además de que me está llevando los fondos, estoy aprendiendo. Entiendo que hay muchos clientes que no quieren aprender, pero a cuanto más sencillo se lo pongas al cliente para que lo entienda mejor. Y el segundo problema es ofrecer un producto en vez de una solución a medida. Y es que aquí el problema viene de la siguiente manera. Y es que en los perfiles que tienen bastante patrimonio,
ya han visto demasiadas propuestas del banco, ya han hablado con bastantes asesores financieros, ya han hablado con bastantes personas, por lo general, y han tenido demasiadas propuestas, ¿vale? Con diferente nombre en la portada, evidentemente. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Identificar qué perfil tú necesitas o cómo tú solucionas el problema de X perfil y ofrecer una solución a medida. Por ejemplo, imagínate, hay 3 perfiles que debes identificar en los primeros 10 minutos. La persona que quiere protección, imagínate, es una persona que tiene 350.000 euros o 30.000 o 50.000, esto se aplica a cualquier patrimonio, y las personas, pues, queremos tenemos 3 perfiles. El primero puede ser el de protección. En caso de que tú detectes de que la persona prefiere proteger su dinero ante la inflación y destinarles esos fondos a sus nietos o a sus hijos, etcétera, 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 tienes que hablar de preservar, estructurar y dormir tranquilo, amoldarte al contexto de lo que ellos necesitan realmente. En caso de que necesiten crecimiento porque quieren comprarse una casa dentro de 5 o 10 años, tienes que hablar de rentabilidad ajustada al riesgo y acceso exclusivo a inversiones alternativas que tú tengas que manejar. Entonces, si la persona busca protección, tienes que hablar de preservar su dinero para que para que parezca medida tu servicio. Si la persona busca crecimiento, tienes que hablar de rentabilidad ajustada al riesgo. Evidentemente, no vas a decir, vas a conseguir un 50% de ganancias en menos de un año. Eso es imposible. Tienes que ajustarlo de manera realista. Y tienes que decir, mira, pues en base a estos riesgos y en base a tu perfil de riesgo vamos a conseguir entre un y un este. Y luego también existe la persona, el perfil de orden. Aquí hablamos de simplificar. A lo mejor es una persona que es muy estricta con su dinero y con su vida y lo que necesita es orden en sus finanzas. A lo mejor tiene una nómina de 5.000 euros, pero no sabe cómo ordenar, no sabe cómo hacer que la nómina de 5.000 euros le rinda más para comprarse una casa a largo plazo, por ejemplo. Y aquí tendrías que hablar de simplificar, visibilidad total, un único sitio, para que la persona sepa perfectamente dónde está su dinero destinado y demás. Entonces, como bien sabrás, cuando tú ofreces un servicio, cuando tú ofreces ese servicio de asesoramiento financiero, lo primero que tienes que hacer es detectar qué tipo de persona es para saber cómo hablarle y para saber cómo demostrar tu valor. Entonces, yo recomiendo tener un pitch, pero en caso de que, el pitch de venta sea, por ejemplo, de protección, yo lo abriré un poquito más en caso de que la persona pues busque más en crecimiento. Entonces, bueno, nosotros para nuestros clientes tenemos un pitch para cada uno de estos perfiles y cierran entre un 30 y un 40% de las llamadas que les llevamos. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? ¿Vale? Cuando tú hablas el lenguaje que tiene la persona, por ejemplo, si la persona quiere proteger su patrimonio, ¿cuál es el resultado? Pues cuando la propuesta parece hecha para él, el honorario deja de ser un coste. Y bueno, si ya me conoces en el canal, sabrás que nuestros clientes no cobran por honorario, sino que cobran un fijo. Entonces, cuando tú detectas el perfil de la persona, sabes perfectamente lo que la persona necesita de ti y, en consecuencia, la propuesta parece hecha para él y el fijo o lo que tú vayas a cobrar va a dejar de ser un coste, sino que va a empezar a ser una inversión. Y esto te tiene que quedar súper, súper claro. Tú no puedes tratar a cada cliente por igual, tienes que hablar a cada cliente en base a lo que la persona necesita. Tú primero en las llamadas tienes que saber y detectar los problemas que tiene la persona y en base a los problemas que te haya dicho que tenga la persona, ahí sacas el argumentario, dependiendo de qué perfil tenga la persona. Y en tercera instancia tenemos el tercer problema, y es creer que las decisiones financieras son racionales. Y es que el 90% de las decisiones financieras no son racionales. El problema es que la decisión ya la tomó emocionalmente y los datos solo la justifican después. ¿Y cuáles son las 3 preguntas que abren la conversación? Por ejemplo, ¿qué te preocuparía más si en 3 años tu patrimonio no crece como esperas? ¿Qué pasaría en tu vida si una mala decisión hoy te costase 5 años de trabajo? ¿O tienes a alguien de confianza con quien hablar de esto o lo llevas solo? ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Pues cuando entiendes sus miedos mejor que él mismo, has ganado la reunión. Entonces, cuando tengas una llamada con una persona, lo primero que tienes que hacer es posicionarte en su cabeza y hacerle las preguntas necesarias para descubrir su dolor. ¿Cuál es su dolor? Y después ofrecerle una solución hecha a medida, dándole el argumentario que la persona necesita. Entonces, para abrir la conversación, te recomiendo este tipo de preguntas. Y luego al final, cuando ya hayas soltado el pitch de ventas en una llamada de ventas, por ejemplo,
lo que hacemos es darles datos, ¿vale? Primero lo emocional y luego lo racional. Cuando hagas esto y ejecutes esto en tu firma, vas a cerrar al menos un 25, un 20% de las llamadas. Es tan sencillo como es. Primero, soluciona esto, ¿vale? Habla en lenguaje normal, habla como si fuera una persona normal. Habla, o sea, entiendo que tengas muchísimos conocimientos y sepas perfectamente de lo que hablas, pero también tienes que saber cómo tratar al cliente, o sea, cómo hacerle ver al cliente el valor que tú aportas a la persona, ¿vale? Y deja la jerga técnica a un lado, porque es que no sirve para absolutamente nada. Tenemos clientes que no saben de asesoramiento financiero. O sea, las personas que cierran las llamadas de ellos no saben de asesoramiento financiero y les acaban vendiendo. ¿Pero por qué? Porque hacen todo esto correctamente. Hablan el lenguaje normal. Ofrecen un servicio hecho a medida para ellos, que realmente no es a medida, sino que se le vende así. A ver, evidentemente el asesoramiento financiero es a medida, ¿no? Pero sabe perfectamente cómo hacerle ver, ¿vale? Sabe perfectamente qué ángulo utilizar con cada uno de los clientes que le llegan a las llamadas. Y luego, por otra parte, saben perfectamente cómo hacer las preguntas y qué tipo de preguntas hacer para que la persona acabe tomando la decisión de manera emocional y luego con los datos racionalizarla y tomar la decisión de cerrar en la misma llamada. En todo caso, como te comentaba, debajo en la descripción tienes unos recursos completamente gratuitos y puedes acceder a ellos en caso de que los necesites si eres asesor financiero independiente. Pero si quieres que te echemos una mano más en profundidad, justamente abajo también tienes un enlace en donde puedes agendar una llamada conmigo o con una persona de mi equipo para tener una llamada de descubrimiento y ver a ver si te podemos echar un cable más en profundidad. ¿Vale? Te mando un fuerte abrazo y chao.